Buenos días, hermanos. Doy muchas gracias a Dios porque puedo una oportunidad más para compartir la palabra del Señor. Hermanos, antes de comenzar la predicación de este día, quiero agradecerles a todos ustedes por la sorpresa y por incluirme en el festejo del Día del Pastor. No me esperaba esta grata sorpresa y estas palabras de todos ustedes. Llegaron en un momento indicado, justo, y gracias a Dios por la oportunidad de servirles. Doy muchas gracias a Dios por pertenecer a ustedes y el Señor los ha utilizado bastante, hermanos, para capacitarme, para enseñarme y gracias a Dios por cada uno de ustedes. En verdad, son de mucha bendición y espero poderles seguir sirviendo más adelante y todos los siguientes años, si Dios nos lo permite. Hermanos, quiero que abramos nuestra Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículos del 32 al 37. Hechos capítulo 4, versículos del 32 al 37. Y que me siga con su vista en esta porción de la palabra del Señor. Y la palabra de Dios dice de la siguiente manera: Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Vamos a orar. Padre, gracias por una oportunidad más para abrir tu palabra y meditar en ella, Señor. Gracias por las bendiciones que nos has dado hasta este día. Y te pedimos, Padre, que abras nuestros oídos espirituales, que Padre, tú pongas en tus manos nuestro corazón, nuestras preocupaciones, nuestras cargas, Señor, nuestra mente, y que todo eso, Señor, nada, Señor, de todo esto nos distraiga para aprender lo que tú quieres hablarnos el día de hoy. Señor, te pido que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, la pandemia ha provocado muchas cosas. El COVID no solo vino a cambiar formas de enseñar, formas de trabajar, cómo hacer negocios, sino también vino a cambiar muchas dinámicas familiares y sociales a las que estábamos acostumbrados. La pandemia, hermanos, también vino a cambiar la forma en que mostramos afecto y aprecio a los demás. Por ejemplo, hermanos, los mexicanos somos muy dados a mostrarnos afecto saludándonos de mano, saludándonos de abrazo, de beso. Somos muy dados a invitar a nuestros amigos que son muy queridos, muy entrañables a comer, a compartir los alimentos, a sentarnos a la mesa. Y como cristianos no se diga, no se diga todavía, porque todavía esto se acostumbra aún más, hermano. Esto se multiplica siendo cristiano y más bautista, porque no fumamos, no tomamos, pero a cómo comemos, hermano. Y somos muy dados a esto, aún con más razón a abrazar, con más razón besar, con más razón saludar, con más razón compartir los alimentos. Y esto es algo que yo extraño bastante. Digo, no la comida, porque pues obviamente por obvias razones se ve que no extraño la comida, pero sí extraño comer con ustedes, compartir los alimentos, sentarme a comer con ustedes, compartir una buena plática. Hermanos, eso es algo que extraño mucho y durante esta pandemia, póngale usted que siguiéramos encerrados, pero con la oportunidad de seguir abrazándonos, de seguir mostrando afecto físico, bueno, ya sería distinto. Y ha venido con la pandemia a cambiar la forma de relacionarnos entre nosotros, hermanos, con el hecho de que ni podemos congregarnos. Y es más, en dado caso de volverse a congregar, y por lo que he visto en iglesias que ya lo están haciendo, pues es bien distinta o es muy difícil la dinámica de congregarse ahora. Todos con su cubrebocas, con 1,50 m de distancia, no poder cantar, no poder quitarte para nada de cubrebocas, nada de contacto físico. Eso no es congregarse, pienso yo. Y, y bueno, así ha venido a cambiar la forma de relacionarnos también entre nosotros. Incluso el vernos, si pudiéramos vernos ahorita,
Todo tendría que ser con sana distancia, todo tendría que ser con gel antibacterial, sin saludarnos, cada quien en su rinconcito, no estando juntos. ¿A poco no le gustaría, hermano? Y daríamos todo por regresar, aunque sea un tiempo, y hacer todo esto sin ningún peligro. Claro que sí, ya necesitamos vernos. Y hace unos meses, hermano, me preguntaba, ¿cómo puedo mostrar aprecio y afecto a las personas y a mis hermanos en este tiempo en que debo distanciarme, en que debo de estar en casa? ¿Cómo mostrarle a mi hermano que sigue siendo mi hermano y que lo amo en el amor del Señor sin poner en riesgo su salud? Es algo que yo me estaba preguntando hace meses atrás. Y creo que este libro de los Hechos nos da principios de cómo, aún en la sana distancia, podemos seguir amándonos. Mostrar el amor intenso, el amor genuino que Dios nos da sin poner en peligro al otro. Y este pasaje de Hechos, donde se nos narran los primeros momentos de la vida cristiana, de esta iglesia creciente de Jesucristo, podemos ver, la comunión que la iglesia tenía. El Espíritu Santo estaba haciendo su obra en ellos y su obra se manifestaba en la comunión entre ellos. Y creo que en la pandemia el Espíritu Santo sigue en nuestras vidas llevándonos a seguir en comunión entre nosotros. Creo con mucha seguridad, hermano, de que aunque nuestra manera de mostrar afecto ha cambiado, el Espíritu Santo sigue conduciéndonos a tener una preocupación genuina por los demás y compartir entre nosotros las bendiciones de Dios en todo tiempo. Y he titulado el mensaje Comunión en la sana distancia. ¿Cómo es esto posible? Veamos 4 cosas que el Espíritu Santo daba en este pasaje a la iglesia de los Hechos y que en nuestros tiempos nos sigue dando a nosotros también. En primer lugar, el Espíritu Santo da unidad a su iglesia. Ve el versículo 32. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Esta unidad descrita en este pasaje es evidencia del trabajo que el Espíritu Santo estaba haciendo entre ellos. Debido a esta unidad que el Espíritu Santo daba, la iglesia se consideraba los unos a los otros más importantes que las cosas. Esta unidad, fíjese, se caracterizaba por lo siguiente, dice el texto, era de un corazón y un alma. Vámonos a capítulos antes, en el capítulo 2, versículo 9 al 11, para que veamos lo increíble de esta expresión de era de un corazón y un alma. Porque en este capítulo 2, donde vamos a leer este pasaje, es cuando el Espíritu Santo desciende sobre toda esta multitud en Jerusalén, y no había solamente judíos. Ponga atención a la lectura. Dice, partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Hermanos, había mucha gente de otras naciones, con diferentes lenguas, con diferentes culturas, razas. Y ese día cuando el Espíritu Santo desciende sobre toda esta multitud y gracias a la predicación de Pedro, Dios añadió a la iglesia como a 3,000 personas. Más adelante los apóstoles siguen predicando y se añaden aún más. Exorbitante era el número de creyentes. Entonces, para este capítulo 4, pues no es una multitud pequeña, la iglesia. No es una minoría, no es un grupo de unos cuantos que pudieran ahí contarse. Era una multitud enorme, incontable. Y todos ellos, gracias al Espíritu Santo, a la unidad que el Espíritu Santo dio, pudieron ser de un corazón y de un alma. Hermano, no es que hayan aprendido por sí mismos a llevarse bien, a tolerar sus diferencias. No es que hayan puesto alguna serie de normas, de convencionalismos para que todos fueran iguales. No, hermanos, aún en las diferencias, que eran muchísimas, el Espíritu Santo los conducía a ser de un solo corazón y de una sola alma. Eran uno en Cristo, así como Jesucristo rogó al Padre en aquella ocasión cuando oró en el Getsemaní. Juan 17 nos lo dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti,
que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Mire bien, la oración que Jesús hizo se estaba cumpliendo y la iglesia daba testimonio impactante a las personas al tener unidad. También en esta unidad, ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. Es decir, cada creyente reconocía que el dador de todo era Dios y que si tenían algún bien era para usarlo en pro de la iglesia, para compartirlo, para beneficio de todos ellos. El Espíritu Santo había tocado sus vidas que a esta iglesia le era algo tan sencillo, tan natural compartir lo que Dios les había dado. El Espíritu Santo había tocado sus vidas, hermanos, que no se aferraban a lo material, sino usaban lo material para mostrarse afecto y amor entre ellos. El ambiente que se respiraba aquí era un ambiente de cordialidad, de amor, de familia, hermanos. Todos voluntariamente, sin obligación ni imposición, se disponían a compartir entre creyentes las bendiciones de Dios. Había una preocupación y un amor genuino entre ellos. Tanto también que en esta misma unidad los creyentes, dice ahí el texto, tenían todas las cosas en común. Hermano, aquí la Biblia no nos está dando un ejemplo de comunismo. No, el comunismo dice, lo tuyo es mío, todos parejos. La unidad que el Espíritu Santo estaba dando en este pasaje decía más bien, lo mío es tuyo, te lo comparto. Hermanos, en nuestros días el Espíritu Santo sigue dándonos unidad. Qué importante es que hoy en día tengamos un correcto concepto de lo que son las cosas y de quiénes son las personas. Ahora se aman más las cosas, todo es materialismo. El hombre vive y se afana por consumir, por tener lo mejor, por tener el mejor carro, por tener la mejor casa, por tener el mejor empleo, la mejor televisión, el mejor celular. Y no digo que esto esté mal, qué bueno que busquemos nuestro bienestar personal, pero es un afán intenso que hasta aun cuando nos esforzamos y alcanzamos las cosas que tanto deseábamos, nos seguimos sintiendo insatisfechos, nos seguimos sintiendo incompletos y olvidamos así que Dios es dueño de todo cuanto tenemos. Tan afanados estamos, hermanos, que también en nuestras relaciones ahora impera el pensamiento de que todo es tóxico, en que se acostumbra a alejarse de aquellos que no soportamos, que no toleramos, que no piensan igual que nosotros. Se promueve la idea de soltar, y sí, no dudo que haya personas hostiles que nos hacen daño, que sí, su presencia, hermanos, pues es dolorosa para nuestras vidas y que hay que poner límites y que sí hay personas que son muy dañinas para nosotros y que sí hay que alejarnos. Pero ahora por todo se quiere desechar a las relaciones. Ya no se lucha. Ya no se lucha por mantener una relación a flote, por encontrar la cordialidad, por dar el amor genuino de Dios ahí y mostrarlo en nuestras relaciones. No, y fíjese, hasta ahora hay un seguro de vida para nuestro celular, pero para nuestras relaciones y nos preocupamos porque tengan un seguro de vida. Al momento de que falla una cosa, en cualquier relación, llámese amistad, llámese noviazgo, llámese matrimonio, hermano, hasta en las familias esto sucede. Desechamos. Y no se diga esto en la iglesia, porque aún pasa. A veces, incluso en la iglesia, usamos más a los hermanos y queremos más a las cosas. Y cuando también en la iglesia algo falla, queremos desecharla. No, que al hermano no se le ocurra verme feo. Es más, el hermano puede tener astigmatismo, no ve si sus anteojos. Y ese día no llevaba anteojos y tú lo saludaste de lejos y él te hizo así con su mirada y ya uno está pensando hasta me juzgó el hermano, qué poco amor tiene, ya me voy de la iglesia. Bueno, eso es un poco exagerado, ¿verdad? Pero sí pasa, hermano, que hasta la iglesia queremos desechar cuando algo no va bien, cuando algo no nos gusta. Deberíamos reconsiderar y darle un correcto concepto a las cosas y a quienes son las personas. Qué curioso que en esta pandemia Dios a través de ella nos está enseñando que ahora extrañamos más a las personas que a los bienes. ¿Se ha dado cuenta de eso?
No extrañamos una computadora, no extrañamos un celular, extrañamos a una persona real. Y creo que si volviéramos a días antes de la pandemia, hubiésemos en aquella comida, en aquella cena con nuestros amigos, con nuestros familiares queridos, hubiésemos guardado nuestro celular y haber disfrutado la compañía de una persona real. Ahora con todo lo que está pasando, deberíamos reflexionar en la unidad que tenemos como iglesia, hermanos, y ser sinceros con nosotros mismos. Y si hay algo que enmendar, enmendémoslo, hermanos. Si hay algo que perdonar, perdonémoslo. Si hay una actitud que desechar, desechémosla. Hermanos, que este tiempo en el que estamos distanciados, Dios nos mueva a tener mejor unidad entre nosotros. Así cuando Dios permita regresar, cuando Él quiera y como Él quiera, lo hagamos de una manera distinta, ya no cargando problemas de odio, ya no cargando problemas de rencor, sino que lo único que abunde en nosotros sea el amor de Cristo y queramos hacer su voluntad incluso en nuestras relaciones. Démosle un correcto uso a las cosas y que sean las cosas, hermanos, los medios por los cuales Dios nos utilice para bendecir a nuestros hermanos. Y aún con toda la pandemia, podemos seguir dando testimonio y no hay nada más impactante que otros vean que aún en la distancia seguimos siendo hermanos en Cristo y que este no es un mero título, sino una realidad. Así que hermanos, abramos y extendamos nuestras manos y compartamos entre nosotros las muchas bendiciones que Dios nos ha dado. Dejemos que el Espíritu Santo trabaje en nosotros y de entre nosotros la comunión en la sana distancia. También el Espíritu Santo da poder a su iglesia. Ve el versículo 33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia era sobre todos ellos. En segundo lugar, el Espíritu Santo da poder a su iglesia. Este poder con el que los apóstoles predicaban no fue resultado de la comunión que se gozaba en la iglesia, o fue consecuencia de la unidad que el Espíritu Santo les daba. Más bien era simultáneo, el mismo Espíritu dando unidad, el mismo Espíritu dando poder. Y este poder que el Espíritu Santo les había dado, pues no fue en ese momento que empezaron a predicar. Los apóstoles desde antes de esta comunión de la iglesia ya tenían esta práctica habitual de anunciar el evangelio a toda persona. Ya lo vimos, Dios añadió a la predicación de Pedro como 3,000 personas, eso sin mencionar a los niños y a las mujeres que posiblemente había. Gracias al buen testimonio de todos estos, tenían gran favor con todo el pueblo. Dios los utiliza para sanar a un cojo, a los apóstoles Pedro y Juan. Dios sigue añadiendo personas a la iglesia y son arrestados por los principales y autoridades del pueblo. Y Dios vuelve a usarlos con su defensa y piden valor para seguir hablando, aunque haya dificultades y la gente se los impida. Y podemos ver en este breve recuento que les acabo de decir, desde el capítulo 2 hasta ese texto, vemos que los apóstoles predicaban, hermanos. Era algo que ellos hacían y pese a las dificultades, ellos siguen predicando. Y sigamos con el texto, y con gran poder los apóstoles daban testimonios. Hermanos, este poder se refiere no a la elocuencia, no a la capacidad de los apóstoles para predicar con efectividad. Este poder al que el escritor Lucas hace mención es el obrar del Espíritu Santo, tanto al usar a su mensajero, transmitir el mensaje, y tanto para que la persona no creyente entienda y crea el mensaje. Los apóstoles reconocían muy bien esto, pues si de su maestro lo habían escuchado. Vayamos a Lucas 12, 11 y 12, y dice, cuando os lleven a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder en defensa vuestra, o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en esa misma hora lo que se debe decir. Estas palabras del Señor Jesús, los apóstoles la habían visto cumplida cuando tuvieron que defenderse. El Espíritu Santo les dio palabra. También Juan 16:8 dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo convenciendo al no creyente de que se arrepienta y crea. Y un texto aún más directo para nosotros, Hechos 1:8.
Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Los apóstoles habían recibido este poder del Espíritu Santo. Ellos eran testigos y ellos a cada momento hacían eso, testificar. Los apóstoles se sentían a cada momento acompañados y eran aptos por el Espíritu Santo para predicar. Y volviendo a nuestro texto base, ellos predicaban acerca de la resurrección del Señor Jesús. Este era el mensaje que los apóstoles predicaban, la resurrección del Señor Jesús. Hacían énfasis en este evento. Pablo lo diría porque la resurrección es lo que da peso a nuestra predicación. Y Pablo lo diría, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también es vuestra fe. Los apóstoles, aunque no fueron testigos oculares de este hecho, me refiero a que no vieron ese momento cuando la piedra era removida y Jesús saliendo de la tumba, me refiero a eso, sí fueron testigos de que Jesús resucitó. Lo tocaron, lo vieron, estuvieron con Él, comieron con Él, lo vieron ascender al cielo. Los apóstoles testificaban a un Cristo resucitado, a un Cristo victorioso y por tanto predicaban de la esperanza que había en Él. Hermanos, el Espíritu Santo sigue dando poder a su iglesia. El mismo poder que el Espíritu Santo dio a esta iglesia de los Hechos es el mismo poder que da a su iglesia en nuestros tiempos. El Espíritu Santo está en nosotros. El Espíritu Santo nos da las palabras. El Espíritu Santo convence y nos usa a nosotros para llevar el mensaje de resurrección y esperanza. Hermanos, aunque los tiempos son difíciles, el Espíritu Santo sigue dándonos su poder. Su iglesia sigue estando llena del poder del Espíritu Santo. ¿Cómo podremos evangelizar ahora en los hospitales, en la calle, en los lugares de necesidad, cuando el lugar más seguro es nuestra casa? Bueno, pidámosle a Dios su sabiduría, porque yo no sé. Pidámosle a Dios para que nos dé sabiduría y nos ayude y podamos seguir testificando a otros. Y de verdad, hermano, pidamos a Dios su sabiduría para que Él nos dirija, para que Él nos ayude a llevar su mensaje a las personas que ahorita tienen necesidad, aún en estos tiempos. Pidamos a Dios de nuevo para hablar, que tengamos esta convicción que Pedro y Juan tuvieron ante el concilio, que dijeron, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Tener la convicción como Pablo la tenía, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme porque me es impuesta necesidad y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Hermano, usted y yo somos testigos. Nos es impuesta necesidad predicar de Cristo. Y aún en estos tiempos de dolor, de crisis mundial, hemos podido ver la mano poderosa de nuestro Dios en nuestras vidas. Hemos visto maravillas que no podemos callarlas. Realmente hemos sido bendecidos por Dios y compartamos a otros lo que hemos visto de Dios en nosotros. Hermano, piensa en lo siguiente, ¿cuántos no hay ahorita con miedo, con cansancio, dolidos, sin esperanza? Bastantes. Y aunque es mucha la necesidad, hermanos, tenemos su presencia, tenemos su poder, tenemos su mensaje para ir a otros y compartirles la gran esperanza que en Cristo hemos obtenido. Por tanto, es necesario que veamos hoy aún más con una mirada compasiva, llena de amor hacia nuestro prójimo y que motivados y convencidos por el Espíritu Santo, con gran poder, demos testimonio de Cristo. Vuelvo a decir, pidamos a Dios que Él nos dirige, nos ayude el día de hoy a ver cómo podemos seguir compartiendo su mensaje y entre tanto nos dice cómo no dejemos de testificar. También en número 3, el Espíritu Santo da bienestar a su iglesia. Versículo 34 y 35 dice, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Esta iglesia de los Hechos sentía una gran responsabilidad de cuidar y de ver por el bienestar del otro.
Miremos que ellos daban y compartían con libertad, con buena voluntad de corazón. No vemos a los apóstoles que al ver la necesidad en la iglesia propusieran un sistema de recaudación, hicieran una comitiva encargada para atender a los pobres, para juntar todo y que repartieran. No, fueron entre los mismos hermanos que empezaron a dar y a cubrir sus propias necesidades. Esto es amor en acción. Más aún, es un cuidado integral por nuestro hermano. No solamente había cuidado por lo espiritual, sino también cuidado físico, emocional y demás. Era un cuidado integral. Esta iglesia, con disposición de dar, estaba demostrando una preocupación genuina por su hermano. Y aquí la iglesia experimentaba el bienestar del Espíritu Santo al todos ver por las necesidades del otro. Hermano, en esta iglesia no se respiraba indiferencia. No había desinterés. No había anonimato en que nadie se conocía, en el que pues no me importa lo que pase en la otra vida mientras que a mí no me afecte. No, ninguno encubría sus necesidades. Todos eran conocidos por todos y todos veían por el bienestar de todos. En esta iglesia se respiraba un ambiente de cordialidad, de fraternidad, en el que todos se apoyaban, se conocían, se amaban. Y Lucas en su escrito es realista, no está exagerando al escribir así que no había entre ellos ningún necesitado. Ninguna persona pasaba por necesidad. Ahora vemos lo siguiente, dice, porque todos los que poseían heredades o casas, las vendían. Hermano, aquí viene algo increíble. Porque mire, Dios es dueño de todo cuanto existe. Él en su palabra nos afirma que Él es el dueño del oro y la plata. Su palabra en innumerables veces nos deja ver que Él está al cuidado de nosotros y de nuestras necesidades, y Dios es poderoso y hablando haría el milagro. Dios viendo sus necesidades, hablando haría el milagro de inmediato y hasta haría llover para cubrir las necesidades. Dios es poderoso para hacer eso. Si mandó maná del cielo, codornices, que no pueda hacer algo similar. Es más, el profeta Malaquías dijo, y nosotros lo repetimos en las ofrendas, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Dios es poderoso para abrir los cielos y derramar sobre esta iglesia toda clase de bendición y de manera abundante. No dudo eso. Pero aquí vemos algo diferente. Dios supliendo a través de hermanos, de personas que Él salvó, que Él redimió, personas con muchas diferencias y que Él unió. De esta manera la iglesia estaba experimentando un bienestar dado por Dios. El Espíritu Santo moviendo corazones, extendiendo las manos para que Dios supla la necesidad del pobre. Es más, algo más realista pudiera ser que Dios incluso utilizara a gente externa a la iglesia, por ejemplo, a las autoridades, para que la iglesia no pasara por necesidad. Pero no, Dios decidió usar a quienes son suyos para Él así manifestar su provisión en sus vidas. También Dios suplió de la siguiente manera, y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. El Espíritu Santo no solamente movía a los hermanos a dar, sino de lo que ganaban ellos disponían de dar. Y lo ponían a los pies de los apóstoles, es decir, ellos daban y entregaban con una actitud de sumisión, reconociendo así al Señor. Y los apóstoles repartían con discernimiento a cada uno según su necesidad. Ellos ofrendaban, hermanos, se entregaban de esta manera, no para satisfacer la avaricia del hombre, sino para proveer las necesidades de sus propios hermanos. De igual manera, hermanos, cuando nos disponemos a dar, es Dios quien nos usa para satisfacer y suplir las necesidades del otro. Repito, Dios puede bien hablar y abrir los cielos y hacer llover para suplir nuestras necesidades. Bien puede Dios en estos tiempos también usar personas externas a nosotros para suplirnos. Pero también Dios puede utilizarnos a nosotros, su iglesia, gente que Él salvó, que Él juntó y unió para suplir las necesidades de entre nosotros.
Qué increíble bendición es que usted y yo podamos ser la mano extendida y abierta por la cual Dios suple. Qué bendición es que podamos ser el instrumento por el cual Dios bendice la vida de nuestros hermanos. ¿Qué nos ha dado Dios, hermano? Y le pregunto eso no para decirle que hagamos lo mismo y que el día de mañana yo lo quiero ver ahí vendiendo todo lo que tiene y darlo a la iglesia. No es tanto eso. Pero yo le pregunto que reflexionemos, ¿qué es lo que Dios nos ha dado? Casa, auto, muebles, empleo, talentos, para que compartamos esto que Dios nos ha dado a otros hermanos. Para que lo demos primeramente al Señor y después compartamos con otros esta bendición. Hermano, soy testigo de que esta gracia abunda en nosotros. He visto cómo entre nosotros nos compartimos de lo mucho o de lo poco que tengamos, y no solo entre nosotros, sino también gente externa que no conoce a Dios. Entonces es más bien un animarle a que lo siga haciendo, a que aumentemos en esta dicha de dar a pesar de las crisis por las cuales estemos pasando el día de hoy. Pero no dejemos de hacerlo. Y en cuarto lugar, el Espíritu Santo da consuelo a su iglesia. Versículo 36 al 37. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Lucas menciona a Bernabé como ejemplo de persona que vendió una heredad y llevó el precio a los pies de los discípulos. Bernabé viene a ilustrarnos lo que la iglesia hacía solamente. Pero también quiero que veamos el siguiente detalle. Dice entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación. Esto, hijo de consolación. Bernabé es ejemplo de la generosidad que había en la iglesia, tanto que los apóstoles le han puesto hijo de consolación. Y más que exaltar a la persona, Bernabé nos da ejemplo de cómo el Espíritu Santo también da consuelo a su iglesia. Dios utilizó grandemente a Bernabé en la iglesia de los Hechos. Era alguien que acompañaba. Era alguien que estaba al lado de los hermanos. Era una persona que Dios utilizó y su sobrenombre, nos muestra el ministerio, el carácter, la personalidad por la cual Dios se glorificaba en la iglesia. Bernabé fue discipulador de Pablo. Imagínese de Pablo, esta persona aguerrida, dura, homicida, hermano. Dios utilizó a Bernabé para que fuera quien le enseñara los primeros pasos en el cristianismo. Es más, fue quien lo acompañó en los viajes misioneros narrados en el mismo libro de los Hechos. Y hermano, no es que Bernabé hubiera estudiado algo relacionado con la consejería, manejo de crisis, o fuera una persona empática desde siempre, sino era alguien lleno del Espíritu Santo y que Dios usaba para dar consolación a su iglesia a través de él. Tenemos hermanos entre nosotros los cuales son como Bernabé. Sin lugar a dudas que sí. Oiga, me ha tocado ver algo bien curioso, que a estos hermanos que son como nuestros Bernabés, se acercan personas de la iglesia, hermanos, y todavía, o sea, apenas se está preguntándole a este hermano cómo está, cómo va todo, y ya la otra persona llorando, desahogándose, abrazándolo. Oiga, qué bendición. Todas ni platican y ya está llorando la persona, desahogándose, encontrando alivio, encontrando consuelo de Dios. ¿Qué nos enseña esto? Que Dios sigue dando consuelo a su iglesia. Jesús nos lo dice en su palabra, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y esta palabra consolador quiere decir el que está al lado de, el que acompaña. Y aquí Jesús, haciendo mención del Espíritu Santo, es alguien que acompaña, que está al lado del creyente. Realmente Jesús no dejaría huérfanos a sus discípulos si no somos una iglesia huérfana. Realmente tenemos al Espíritu Santo en nosotros, que es la presencia de Dios tal cual en nuestras vidas. No estamos desamparados, nunca nos vemos abandonados por Dios. Y vamos a un texto más claro acerca de esta consolación que la iglesia goza. Segunda a los Corintios 1:3 al 5.
Dice Pablo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Oiga, está medio revuelto este pasaje, parece un trabalenguas, pero Pablo lo expresa muy hermoso. Dios es Dios de toda consolación, Dios nos consuela. Es decir, está a nuestro lado, nos acompaña. Y ese es el fin de nuestra consolación que tenemos en Dios. Nosotros poder estar al lado de, acompañar a aquel al que sufre, aquel que está contrito, entristecido, y poderle animar, no con palabras de échale ganas, tú puedes, tú eres el campeón, sino con la misma consolación que hemos encontrado en Cristo Jesús. Y mira el siguiente texto. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. ¿Sabes, hermano? A veces al vernos envueltos en tantos problemas, uno ruega a Dios por consuelo. Y somos propensos a pensar que el consuelo de Dios consiste en que Él quite la prueba, en que Él quite el dolor. Pensamos que el consuelo que de Dios obtenemos es como un cariñito, algo así como sana, sana, colita de rana. Y mágicamente nos sentimos aliviados. Pero el consuelo que Dios nos da, hermano, no consiste en esto. Consiste más bien en que por medio de Cristo abunda nuestro consuelo. Es a través de Cristo mismo por quien Dios quiere consolarnos. Y el consuelo es más bien un animar, una convicción a ser valientes y a ver las dificultades con una perspectiva divina. Hermanos, es cierto, el Espíritu Santo da consuelo a su iglesia. Él es quien nos acompaña, quien está al lado de nosotros y aún mejor en nosotros. Y Dios también puede utilizarnos entre nosotros para sentir esa consolación que de parte del Espíritu viene. Y aún en estos tiempos en los que estamos distanciados, podemos ser consolados, podemos consolar a otros. Sí, estamos distanciados, hermanos. Pero eso no significa que debamos de sobrellevar todo lo que está pasando de manera distante también. Por eso yo le animo a que sigamos procurando nuestro cuidado, nuestro bienestar, sigamos teniendo comunión en la sana distancia. ¿Tiene celular? Llama a ese hermano que tanto extraña. Antes de pensar, es que nadie me llama, nadie me quiere. Hasta se oyó como la canción, todos me odian, mejor me como un gusanito. No va por ahí. Pero hermano, con los medios digitales podemos seguir cercanos los unos de los otros y seguir viendo por nuestro cuidado integral. Así que, en conclusión, hermanos, aunque nuestra manera de mostrar afecto ha cambiado, el Espíritu Santo sigue conduciéndonos a tener una preocupación genuina por los demás y a compartir entre nosotros las bendiciones de Dios en todo tiempo. Podemos tener comunión en la sana distancia. Ya hemos visto que esto es posible porque el Espíritu Santo da unidad, da poder, da bienestar, da consuelo a su iglesia. Y esto no es exclusivo de la iglesia de los hechos, sino es algo que el mismo Espíritu Santo sigue dándonos hasta estos momentos en nuestra iglesia. Por eso, hermano, esta tarde yo le invito, aún con sana distancia, comparta a otros de lo que Dios le ha dado. Vuelvo a repetirle, aún con sana distancia, puede compartir a otros de lo que Dios le ha dado. No se pierda la increíble bendición de nuestro Dios al usarnos para que sigamos estando en comunión. Si bien, hermano, todo esto que hemos hablado el día de hoy es algo que Dios nos da, también nosotros jugamos un claro papel en el proceso. Podemos participar, podemos sumarnos o podemos quedarnos de brazos cruzados esperando a recibir amor, esperando a recibir todo. Pero hoy yo le invito, llame a un hermano, videollámese, ya no le llame, videollámese. Si usted se acuerda de su hermano y quiere mostrarle de otra manera su afecto, no sé, cocinándole,
pues déjelo a la puerta de su casa y ore y cocínele y déjelo ahí afuera de su casa y mándele un mensajito, oye, te dejé algo y ya, recójalo y cómalo con mucha alegría. Ore por su hermano, acuérdese de su hermano, pero hermanos, sigamos teniendo comunión en la sana distancia. Sigamos teniendo comunión en la sana distancia. Yo le invito, hermano, a que participemos de esta comunión que el Espíritu Santo quiere hacer entre nosotros. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque es a través de ella que podemos encontrar ánimo, podemos encontrar lo que tú nos quieres decir, la dirección que nuestra vida, que nuestra iglesia necesita. Gracias, Señor, porque en ese tiempo de pandemia tú nos has cuidado. Sí, sí, hemos tenido, no dudo, familiares, conocidos, amigos, Señor, que han estado enfermos, que incluso han partido, Señor. Pero te damos gracias porque hasta este momento tú nos has ayudado, Señor, y preservas nuestra vida por una simple razón, para que nuestra vida te siga glorificando aún en esta tierra. Y Padre, yo te doy gracias por la comunión que quieres hacer que haces entre nosotros. Porque aún en la sana distancia, Señor, podemos seguir siendo iglesia. Podemos seguir congregándonos. Sí, de manera virtual, pero lo seguimos haciendo. Pero Padre, ayúdanos el día de hoy a seguir teniendo comunión. A seguir viendo por nuestro cuidado integral, Señor. No solamente por nuestro cuidado espiritual, sino también por nuestro cuidado físico, emocional y todo, Señor, lo que conlleva nuestro cuidado. Síguenos permitiendo ver las muchas bendiciones, las muchas maravillas que es nuestra vida, Señor, y que podamos compartir a otros lo que tú nos has dado. Señor, danos unidad en este tiempo, Señor. Danos poder, Señor. Danos bienestar, Señor. Danos consuelo. Y que nosotros, cada uno de nosotros, se comprometa, Señor, el día de hoy contigo, a participar de esta comunión que tú quieres crear en nosotros. Padre, gracias por tu palabra. Yo te pido que no regrese a ti vacía, Señor, sino que tú la hagas fructificar nuestro corazón. Te damos gracias, Señor, por este mensaje. Alabado y glorificado seas en nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermano.